Muy buenos días, bienvenidos a este miércoles 31 de octubre de 2018. Hoy es el último día Acérqueselo al micrófono. del mes de... ¿Qué le pasa? Ahí está, ahí está. Como cuando yo era cantante. Claro, es que estaba lejos. Bueno, señor Alejandro Gil, Hoy es buen un día día. miércoles. Es un día de miércoles hoy. Sí, el día. Ana María todo. Gutiérrez, buen día. Muy buenos días, Saluden Gustavo primero. Torres. No sea... Muy buenos días. Es como raro el día, ¿vio? Un día así como para dormir, despertarse con sopaipilla y matecito, pero no para salir de la casa. Así que Nosotros apúrense, terminémonos rápido. En otra si no época vamos. hubiera dicho un día para dormir cucharita, pero dormir cucharita con la almohada no es muy No, entretenido. no, yo tampoco. Yo también hubiese hecho lo mismo, pero no estaría siendo la posibilidad. Usted, Gustavo Torres, lo puede hacer. ¿El qué? Dormir cucharita. Dormir cucharita. Obviamente. Pero... De todas formas, como pero dice su mujer Feynman, no no falta hablo de nunca mi a vida trabajar. privada. Pero su mujer nunca falta a trabajar. No, es más Sarmiento. Claro, no estaríamos pudiendo hacer cucharita hasta tarde en la mañana. Cuéntenme, ¿qué hicieron ayer sin mí? Fuimos felices. Fuimos felices. Jamás eran felices. Sí, No, sí, sí. ayer sí. nos pasamos ubicando ¿Amoró? a Leopoldo Moró, Ajá. porque como era el 35º aniversario de... 35º, 35 años. 35 años Qué inteligente que es. No, estaba sacando cuenta, 35º. Es que usted me habla raro en la mañana, ¿vio? Mis neuronas no sirven hasta después de la 1. Y en virtud de que se conmemoraban el 30 de octubre de 1983 fueron las elecciones que lo consagraron a Alfonsín presidente. Y bueno, había anécdotas, había cosas que queríamos saber. En definitiva, el muchacho se cargó al hombro la responsabilidad de que fuera una democracia perdurable, que creo que es el mayor mérito de Alfonsín, Sin duda. en virtud que, aunque sea los ponchazos, porque obviamente el establishment le tiró a matar, entregó 6 meses antes el poder, pero le entregó el poder a otro civil elegido libremente, que fue Menem. Téngase presente que desde el 55 en adelante no hubo un solo gobierno constitucional que terminara su mandato, que le entregara la banda a otro presidente. Es más, yo te digo, nosotros tenemos el orgullo de ser la primera generación que vivió 35 años en democracia. Sí. 35 años consecutivos, no es poca cosa. Más allá de todos los defectos que tiene la democracia y de todos los defectos que se han cometido en los distintos gobiernos, aún en Bueno. nadie ha demostrado que haya un sistema mejor que este, hasta ahora. Con todas las imperfecciones que tiene, es lejos el mejor sistema, a pesar de que, bueno, estos últimos tiempos ha sido un poco vapuleado esto del uso malicioso y realmente cínico de las redes sociales y de toda esta cuestión que nos picotean la cabeza, nos la queman, pero bueno, es el mejor sistema que hay. Yo no conozco otro. ¿Qué le pasa, Ana? ¿Qué está pensando tanto? Estaba encontrando justamente el discurso de Alfonsín, de nuestro primer presidente de la democracia. Sí, seguramente el padre de la democracia no es poco ponerle ese rótulo a Raúl. Exactamente. ¿Lo escuchamos un ratito? Lo escuchamos. Votos para el radicalismo y 3.248.191 para el justicialismo, 54 y 38% de los votos computados respectivamente. Trata de restablecerse, como ustedes ven, la calma, la tranquilidad y el silencio, cosa harto difícil de lograr para que se pueda escuchar la palabra de los candidatos. Van tratando, entre tanto, de colocar los micrófonos para que se escuche la palabra de Alfonsín y Martínez. Una cantidad de consignas coreadas por los adherentes a la fórmula radical que se han congregado en número verdaderamente extraordinario
en esa conocida esquina de Alsina y Entre Ríos, se apresta a escuchar ya la palabra del doctor Raúl Alfonsín. Yo quiero agradecer en nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga. Quiero agradecer ese esfuerzo no solamente porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo, el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Un médico, por favor, allá. El médico no va. ¿Hay organizado algo? Abran paso, por favor. Allí va. Ahí mantén el micrófono. Yo les pido que comprendan que iniciamos una nueva etapa en la Argentina. Y que este día allí va. Otro médico allí, por favor. Raúl, pedí que abra el cordón. Un médico sobre la esquina, por favor. Que abran el cordón, pida Raúl, por favor. Que abran el cordón, pida Raúl, por favor. Abran el cordón si son tan amables para que pueda pasar la camilla. Les decía que es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. Este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo
y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Hagamos que culmine este día como debe culminar estos triunfos magníficos de la democracia, este triunfo de la Argentina toda. Terminemos entonces el día desconcentrándonos pacíficamente y como corresponde, para ir a saborear en la intimidad de nuestras casas una alegría que va a durar durante muchos años. Una alegría que va a durar durante muchos años. Creo que hay un par de... Tengamos en cuenta que este discurso es recién conocido el resultado de la elección. El resultado que era abrumador. Sí, muy importante. Y además es la primera vez que el peronismo perdía una elección. Lo cual no es una elección a la que no había sido proscripto, o sea, nosotros tenemos experiencia en proscripciones, la primera derrota. No en elecciones libres. Además tenía la obligación, fíjate que surge vos tenés años como para acordarte, Ale, él cita a los países hermanos de América. Él tiene una visión. El Mercosur nace con él. Nace con él. Él tiene una visión de la patria grande ya desarrollada. Yo pregunto, porque he estado leyendo en la facultad y esas cosas a Irigoyen y a esa ideología del radicalismo que llegó hasta Alfonsín. Después de Raúl Alfonsín no ha encontrado ningún otro radical que piense con esos valores con los que se creó el radicalismo, ¿sí? No, los hay. El radicalismo es un partido, es primo hermano. En los estudios de FM Ágora es la hora 10:30 minutos. La señal. Cállate. ¿Qué tipo este? Ese es amigo tuyo. Ese es un amigo tuyo que se mete siempre a molestar. Bueno, decía que el radicalismo es un partido primo hermano nuestro. El radicalismo es un partido progresista y bueno, yo en aquellos años era un pibe, tenía menos de 18 años. No. Ya iba al baño solito. No, sí, pero ¿qué quiero decir? Apagaba la luz. No me quiero decir. Fue necesario que pasara mucho tiempo. Para que entendiéramos el valor de Alfonsín, no solamente, pero yo siempre digo, a Alfonsín se le atribuye ser el padre de la democracia. El padre de la democracia fuimos todos, porque todos veníamos para que la democracia viviera, para que la democracia naciera. ¿Sí? Alfonsín sí creo que tiene el gran mérito
tiene otros grandes méritos, ¿sí? Si nosotros hoy acá no tenemos un astiz de candidato a presidente, es porque Alfonsín fue capaz de hacer Nunca lo las descartes. juntas. ¿Cómo? No lo descartes. No, yo sí lo descarto por completo porque creo que la democracia argentina es distinta y en gran parte tiene que ver con eso, con lo que hizo Alfonsín, tener el valor que no tuvo ninguno, porque aún Auschwitz, cuando se hacen los juicios de Nuremberg lo hacen los ganadores de la guerra, las grandes potencias ganadoras de la guerra. Acá fueron los tribunales ordinarios de la justicia argentina. O sea, se los sometió a juicio como a cualquier persona que pudiera haber cometido un delito. Entonces creo que este es un gran mérito, que tal vez más importante que el haber sido el primer presidente, con todos los defectos que tuvo. No, pero yo cuando refiero al primer presidente no refiero al mérito de haber sido el primero en esta época democrática. Refiero a la capacidad política del hombre, porque el secreto de este negocio era que él le entregara la banda a otro civil. Sí. Eso lo piloteó, lo logró, sí, con limitaciones, sí. 6 meses antes. A ver, insisto en la construcción colectiva. Lo piloteamos y lo logramos, con todos los efectos del peronismo de esa época. Sí. En aquel quilombo que hubo para Semana Santa, ¿se acuerdan? Sí, señor. La casa está en orden. Al lado de él estaban Cafiero, estaban Manzano, los compañeros estaban también bancando el sistema democrático. O sea que es un mérito, todo un conjunto. Las decisiones políticas importantes que tomó Alfonsín, a mi criterio, tienen que ver con otras cosas que sí eran muy criticables. O sea que muchos lo planteaban como, muchos del entorno cercano a Alfonsín se oponían al juicio de las juntas. Bueno. Y se iban y se lo decían, que cómo iba a ser eso, que ningún país de Latinoamérica había enjuiciado a los militares, que mandaba a juicio a tipos que habían estado hacía pocos meses en una guerra, porque algunos de ellos habían sido parte de la guerra de Malvinas. Entonces me parece que tiene un mérito fundamental, y después con el tiempo, con el paso de los años que uno le otorgan un poco de sabiduría, entendí que era uno de los nuestros. ¿Y cómo lo entendí? Creo que, no sé si lo tenemos por ahí, en algún audio grabado, en el famoso discurso aquel de la Rural. Sí. Entonces yo ya entendí que alguien que tiene tus mismos enemigos no puede ser tu enemigo. No, evidentemente estábamos del mismo lado y no nos habíamos dado cuenta. De todas formas, Alfonsín representaba, pongámoslo en el contexto histórico, Alfonsín representaba el ala progresista del radicalismo. Sí. Es más, como él era un animal político en realidad, su primer ministro del Interior es la derecha del radicalismo, que es Trócoli. Sí. Entonces él trata de conjugar a todo el radicalismo ahí adentro y le da mucha bola a los pibes, que en este entonces era la Coordinadora Nacional, que habían preparado por allá antes del 83, se habían juntado en la laguna de Setúbal y habían fundado la Junta Coordinadora Nacional, que después como pecado de juventud donde estaban los Stubrin, los Storani, el Coti, Moró, el Coti Nosiglia, que además los pibes tienen un pecado de juventud porque ellos planeaban un radicalismo para 100 años. No vuelven más también se usaba por aquellos tiempos. Obviamente, no es nuevo de ahora. No. Tampoco en el 55, en el 2001, en el 83. Gobierno radical por 100 años, decían los pibes de la coordinadora, que después terminó, parafraseando a unos siglos, se llamaba la cotinadora. Pero bueno, esa es la historia que tenemos. Cuando ocurre la sucesión de Alfonsín, que había que elegir presidente, el peronismo propone 2 candidatos. El caudillo. A todo esto Alfonsín había incorporado a la Internacional Socialista al radicalismo. Mira. Que creo que todavía está, no sé, son unos caraduras que debieran dar la baja, porque se tendría que ir solo antes que lo echen. Sí. Pero la inscribe en la Internacional Socialista. Un presidente muy progresista, un hombre probo, un hombre honesto. El establishment finalmente no le banca algunas cosas que son las que no bancan ellos, la pérdida de privilegio y todas estas cosas, entonces le buscan la huevada, se tiene que ir 6 meses antes, y la opción que proponía el peronismo era Menem o Cafiero más ligado a la Internacional Socialista,
Menem agarra a todos los heridos, sindicalistas, suma todo. Agarró la ambulancia. Agarró la ambulancia y Con nos el entró a cargar. con el poncho en el hombro. Con el poncho y las patillas. Y las patillas. Y las patillas. El caudillo, decían. Era un caudillo, era la imagen de un auténtico caudillo. Era la imagen de un auténtico. Después fue lo que fue, ¿no? No hable entre dientes, dígalo así. No, un hijo de puta el caudillo, Después fue lo que fue, está bien. Pero vos sabés que es rara la situación, porque uno que la vivió de chiquitita, ¿no? Imagínate que a Menem lo vivió de chiquitita. Pero gente grande que yo sigo escuchando que dice que estábamos bien cuando estaba Menem. Mira, yo te voy a decir qué es lo que yo pienso. Y se lo decía ayer a un compañero que tuvimos una larga charla. Y decía, la peor parte del peronismo, aún la peor parte del peronismo, es mejor que esto. Claro, bueno, Aún sí, la verdad que sí. Cuando vos ves lo que es el capitalismo salvaje puesto a gobernar, yo siempre planteo cuál es el error histórico que hemos cometido en esta etapa de nuestra historia, valga la redundancia. El grave error que hemos cometido, a mi juicio, y corro el riesgo de equivocarme, y si es así pido disculpas, es que hay un poder permanente que es el poder de los grandes lobbies. Ese poder es permanente, siempre está. A ver, los Macri fueron los Macri de la época de los militares hasta el día de hoy. Sí. Y va a cambiar de gobierno y van a seguir siendo los Macri. Sí. ¿Quién sopesa o quién le pone contrapeso a ese poder permanente? El Estado. Es el Estado el que debe controlar que ese poder permanente no se abuse. Hoy le hemos otorgado a los grandes capitalistas la sumatoria del poder. Ellos son los dueños del poder permanente y del poder político. Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y del poder político también son dueños. Y este es el resultado. Este es el resultado, el que estamos viendo, donde, digamos, la única posibilidad que le queda al pueblo, a los más desposeídos y a los no tan desposeídos, porque hoy esta situación le empieza a llegar a las capas medias, es la movilización, es la manifestación, porque en realidad no tienen poder. No tienen poder. Hoy todo el poder está en el mismo lugar, está concentrado en el mismo espacio. Entonces, creo que aún en el caso de Menem, volviendo a lo que decías vos, yo siempre digo, pongo un ejemplo. ¿Por qué pasa esto que vos decís? Todos sabemos el resultado del gobierno de Menem, que vendió el país, que endeudó el país, que bueno, fue lo que después terminó, digamos, fue el principio del fin del 2001. Pero el último fin de semana del gobierno de Menem se comió asado. Se comió asado. Hoy, estamos a un año que estos se vayan, y hace varios meses que nos cuesta comer el asado un domingo. Olvídate. ¿Se van? Olvídate. Sí, se van a ir. Yo estoy seguro que se van a ir. El domingo para el Día de la Madre en la casa de unos amigos quisieron comer asado. Fideo. Déjame de joder. Fideo, patamuslo. Somos 10, ¿cómo vamos a comer asado desubicado? Entonces, esto es lo que vos escuchas, Anita. Porque aún el peor de los gobiernos peronistas tiene el peronismo tiene esa sensibilidad que no tienen estos muchachos. Porque cuando estos muchachos, cuando vos decís bajó el 10% del consumo de leche y de carne, lo primero que piensan, y la gente está comprando Levac. Porque en su cabeza no les cabe que, a ver, no, señora, ellos jamás, a ver, un muchacho que lo llevó el chofer a la escuela hasta los 18 años y después fue a la fábrica de papá a elegir el auto que más le gustaba, no le cabe en la cabeza que para un laburante sea un problema pagarle el abono al pibe para ir a la escuela. No le cabe en la cabeza, es algo que está fuera de su paradigma de vida. ¿Cómo no van a poder? ¿Cómo no van a poder? ¿En qué se están gastando? Claro, no pueden pagar el pasaje al hijo, pero mira el teléfono que tiene. Tienen DirecTV. Tienen DirecTV en la casa. Es que esta es su visión. Que el peronismo difícilmente, aún los peores peronistas, tengan ese pensamiento. Aún los María, peores. ¿Qué hora es? Las 10:40. ¿Dónde estamos? En Mendoza, en la capital que está más al oeste de la República Argentina. La capital del oeste argentino. Peló la guitarra. Vamos y volvemos. Vos me la tirás, yo te la cabeceo, claro, y trato de atajarla, boludo. Claro. Vamos y volvemos.